En la antigua Babilonia, una ciudad llena de riquezas y comercio, un hombre común llamado Arcad llegó a ser conocido como el hombre más rico de la ciudad. Pero lo que lo hizo diferente a los demás no fue la suerte, ni la herencia, ni una vida sin problemas. Lo que lo convirtió en el hombre más rico de Babilonia fue el conocimiento que adquirió sobre el manejo del dinero. La gente, al ver su fortuna, se acercaba a él para preguntar cómo había logrado tal éxito, y Arcad, generoso en su sabiduría, compartió sus secretos con aquellos que estaban dispuestos a aprender. En sus charlas, Arcad comenzó diciendo que el primer principio para hacerse rico era aprender a ahorrar un porcentaje de tus ingresos. Hablaba de un simple principio: una parte de tus ganancias te pertenece antes que nadie más tenga acceso a ellas. Arcad contaba que, cuando comenzó a trabajar, no tenía ni una moneda en el bolsillo, pero con el tiempo aprendió a ahorrar una décima parte de todo lo que ganaba, sin importar la cantidad. Al principio parecía una pequeña cantidad, pero con el tiempo se fue acumulando, y las oportunidades de invertir empezaron a llegar. Así, su riqueza creció poco a poco, hasta que dejó de depender de un solo ingreso. Explicó que el secreto estaba en la disciplina. No se trataba de esperar a tener una gran fortuna o a tener mucho dinero para comenzar, sino de empezar con lo que se tiene, por pequeño que sea. Decía que si no sabías cómo manejar las pequeñas cantidades, nunca sabrías cómo manejar las grandes sumas. La verdadera riqueza no se construye de un golpe, sino a través de un crecimiento constante y sostenido. El oro se escapa de las manos de quienes no lo saben retener, solía decir. Y esto lo repetía en cada oportunidad, porque creía firmemente que, antes de ser ricos, las personas deben aprender a ser sabias con el dinero que tienen. Ahorrar no significa vivir una vida de privaciones, sino reconocer que la libertad financiera solo llega cuando uno tiene control sobre sus gastos. Así fue como Arcad comenzó a enseñar a otros, uno por uno, el principio de ahorrar el 10% de todo lo que ganes. Págate a ti mismo primero era uno de sus lemas, es decir, antes de gastar en otras cosas, debes asegurarte de guardar una parte para ti. Esta simple regla cambió la vida de muchas personas porque aquellos que la aplicaron no solo empezaron a ahorrar, sino que, al mismo tiempo, se convirtieron en personas más disciplinadas con su dinero. Arcad también hablaba de la importancia de gastar sabiamente. Decía que el dinero tiene la tendencia a irse cuando no se controla, especialmente cuando no se tiene claridad de cómo gastar. El oro sigue a quienes conocen sus prioridades, decía, refiriéndose a que el dinero debe ser utilizado en lo esencial y en lo que realmente aporta valor a la vida. Con cada lección, Arcad instruía a sus amigos y a todos los que lo escuchaban a ser responsables con lo que ganaban. Les explicaba que no es la cantidad de dinero lo que determina si una persona es rica, sino la forma en que lo maneja. El oro, argumentaba, solo llega a aquellos que son inteligentes con él. El dinero no se trata solo de acumular, sino de usarlo para generar más. Además de hablar sobre el ahorro y el gasto, Arcad compartió su sabiduría sobre el poder de la inversión. Haz que tu dinero trabaje para ti, decía. Explicaba que el dinero, cuando es invertido sabiamente, tiene el poder de generar aún más dinero. El dinero atrae más dinero cuando es bien utilizado, decía, sugiriendo que cada moneda debe ser puesta a trabajar para generar más riqueza. Así, muchas de las personas que aprendieron de él comenzaron a ver cómo sus pequeños ahorros, cuando se invirtieron correctamente, les trajeron ganancias continuas. Arcad también hablaba de la importancia de la educación continua. El que no aprende constantemente pierde lo que ha ganado, advertía. El conocimiento sobre cómo manejar el dinero, las inversiones y las oportunidades es lo que distingue a los ricos de los que no lo son. La educación financiera no es algo que se debe aprender solo una vez, sino que debe ser una práctica constante. Según Arcad, quienes se educan y buscan oportunidades para aprender siempre están un paso adelante. En sus enseñanzas, Arcad compartía que no solo se debe ahorrar e invertir, también se debe aprender a proteger lo ganado. El oro que no se protege puede irse tan rápido como vino, solía decir.
La protección del dinero tiene que ver con tomar decisiones sabias y rodearse de buenas oportunidades, evitando los riesgos innecesarios que podrían llevar a la pérdida. El buen consejo y la prudencia son aliados del rico, decía. Además, mencionaba que, al buscar inversiones o negocios, era importante investigar y entender lo que uno hacía. De lo contrario, el dinero fácilmente se perdería. La clave para la riqueza no estaba en el azar, sino en la capacidad de tomar decisiones inteligentes con el dinero. Ahorrar, gastar sabiamente, invertir y proteger lo ganado eran los principios fundamentales que Arcad compartió con sus seguidores. A través de estos principios, enseñó a muchos a alcanzar la prosperidad, a vivir con sabiduría financiera y a construir un futuro lleno de libertad. Así comenzó la transformación de muchos en Babilonia, quienes aplicaron estas lecciones de Arcad, y con el tiempo, no solo la ciudad creció en riquezas, sino que cada uno de esos hombres y mujeres comenzó a vivir con una mentalidad de prosperidad, sabiendo que el verdadero poder del dinero está en cómo se maneja. Como decía Arcad, la riqueza no es un destino, sino una forma de vivir y pensar, una mentalidad que, una vez adquirida, nunca se pierde. El impacto de las enseñanzas de Arcad fue profundo y duradero. Los ciudadanos de Babilonia comenzaron a comprender que la riqueza no era algo reservado para unos pocos afortunados, sino una habilidad que todos podían aprender. Esta mentalidad de prosperidad comenzó a expandirse y las personas ya no veían el dinero como algo inalcanzable, sino como una herramienta que podían controlar con conocimiento y disciplina. A medida que más personas adoptaron los principios de Arcad, comenzaron a ver cómo sus finanzas mejoraban, cómo sus vidas se volvían más estables y, lo más importante, cómo ganaban el control sobre su futuro. Arcad no solo enseñó a sus discípulos a ahorrar e invertir, también los animó a ser generosos. La verdadera riqueza no radica solo en lo que posees, sino también en lo que puedes dar, les decía. Al compartir parte de sus ganancias con los demás, los hombres y mujeres de Babilonia no solo ayudaban a su comunidad, sino que también multiplicaban la prosperidad que ya habían alcanzado. La generosidad, según Arcad, creaba un flujo de abundancia que beneficiaba tanto al individuo como a la sociedad. Además, les enseñó que no solo se debe enriquecer la mente, sino también el corazón. La verdadera riqueza venía cuando un hombre tenía equilibrio entre el bienestar material y espiritual. Para Arcad, la riqueza no era solo una acumulación de dinero, sino también una acumulación de sabiduría, valores y relaciones. El dinero, al ser bien administrado, se convierte en un instrumento de bienestar, no solo personal, sino también social. Arcad enseñó que uno debe vivir con honor y justicia, asegurándose de que sus riquezas no se obtengan a costa de los demás, sino que se construyan de manera ética y respetuosa. En sus charlas, Arcad también abordó el tema de la mentalidad del miedo y la avaricia, dos fuerzas que, si no se controlan, pueden destruir cualquier riqueza construida. El miedo te hace tomar decisiones impulsivas, y la avaricia te lleva a perder lo que has ganado, advertía. Para evitar caer en estos peligros, enseñaba a sus discípulos a tomar decisiones calculadas y a actuar con prudencia, entendiendo que las ganancias rápidas no siempre eran las mejores y que el éxito duradero se construye con paciencia y estrategia. Con el paso del tiempo, el legado de Arcad creció más allá de las fronteras de Babilonia. Sus principios fueron adoptados por muchos pueblos cercanos y su sabiduría financiera se convirtió en una enseñanza universal. Las generaciones que vinieron tras él comenzaron a transmitir estos principios de riqueza a sus hijos, creando una cultura de prosperidad que perduró durante siglos. Los principios de Arcad se convirtieron en una guía para todas las generaciones venideras, y el nombre de Arcad se asoció con la riqueza no solo material, sino también con la riqueza del conocimiento, la generosidad y la sabiduría. A lo largo de las generaciones, el principio de vivir por debajo de las posibilidades, ahorrar, invertir sabiamente, proteger lo ganado y actuar con generosidad, siguió siendo la piedra angular de las finanzas personales. El poder de estos principios radica en su simplicidad y en su aplicación constante en la vida diaria. La autodisciplina financiera
El entendimiento de que el dinero se gana con trabajo arduo y se conserva con decisiones sabias se mantuvo como la base del éxito financiero. Así, en Babilonia, los principios de Arcad no solo crearon prosperidad material, sino que también cultivaron una mentalidad de prosperidad en cada persona. Los habitantes de la ciudad comenzaron a ver el dinero como una herramienta poderosa para alcanzar sus metas y como un medio para mejorar sus vidas y las vidas de quienes los rodeaban. Gracias a la enseñanza de Arcad, la riqueza dejó de ser un sueño lejano y se convirtió en una realidad alcanzable para cualquiera que estuviera dispuesto a aprender y aplicar estos principios. Los logros de Arcad no solo se reflejaron en su propia riqueza, sino en la transformación completa de Babilonia. La ciudad, que alguna vez fue solo una pequeña urbe, se convirtió en un centro de comercio próspero, lleno de gente empoderada por el conocimiento financiero. El legado de Arcad vivió a través de cada persona que adoptó sus principios y continuó enseñándolos a las futuras generaciones. Y así es como el hombre más rico de Babilonia no solo se hizo rico en bienes materiales, sino también en sabiduría, enseñando a su pueblo a alcanzar una prosperidad duradera y equilibrada, basada en la educación financiera, la disciplina y la generosidad. Su legado sigue siendo una de las lecciones más valiosas sobre el dinero, la vida y cómo alcanzar el éxito en cualquier ámbito. La verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo gestionamos lo que tenemos. Con el paso de los años, los principios de Arcad se convirtieron en un faro de luz para aquellos que buscaban una vida de estabilidad y abundancia. Su sabiduría alcanzó incluso a aquellos que no vivían en Babilonia, pues sus enseñanzas viajaron más allá de las fronteras de la ciudad, cruzando desiertos y océanos hasta llegar a las mentes y corazones de las generaciones futuras. Los seguidores de Arcad, armados con los principios de ahorrar, invertir sabiamente, gastar con prudencia y vivir dentro de sus medios, comenzaron a prosperar. La ciudad de Babilonia, antes conocida por ser un centro de comercio, se transformó en un símbolo de sabiduría financiera. La riqueza que se acumuló a través de estas enseñanzas no solo fue material, sino también mental y emocional. La gente de Babilonia entendió que la verdadera riqueza no solo se medía por el oro que uno poseía, sino por la sabiduría que poseía para gestionarlo de manera sabia. Arcad les enseñó que el dinero, aunque importante, no es el fin último, sino una herramienta para alcanzar la libertad personal, la tranquilidad mental y la capacidad de vivir una vida de propósito y satisfacción. Y fue este entendimiento lo que permitió a los babilonios alcanzar una prosperidad no solo material, sino también espiritual y emocional. En los años venideros, los principios de Arcad se continuaron transmitiendo a través de generaciones, cada vez más refinados, pero siempre anclados en las lecciones fundamentales. Págate a ti mismo primero, gasta menos de lo que ganas, haz que tu dinero trabaje para ti y busca sabiduría constante. Estas lecciones se volvieron un pilar en la educación financiera de todo el mundo antiguo. La figura de Arcad, el hombre más rico de Babilonia, trascendió su tiempo y se convirtió en un ejemplo eterno de lo que se puede lograr con la disciplina financiera, la inteligencia y la paciencia. No fue solo un hombre que acumuló riquezas, sino un hombre que entendió la verdadera esencia de la riqueza, que no se trata solo de tener más dinero, sino de tener más control sobre tu vida y tus decisiones. Arcad nunca dejó de enseñar, y sus lecciones no fueron solo para aquellos que ya eran ricos, sino también para aquellos que aspiraban a serlo. Él entendió que el éxito no es exclusivo, sino que todos tienen el potencial de alcanzarlo si tienen el conocimiento correcto, la mentalidad adecuada y la disciplina necesaria. En la actualidad, los principios de Arcad siguen siendo relevantes. A través de su historia, entendemos que no es necesario ser un genio o tener suerte para alcanzar la riqueza. Se trata de educarnos, tomar decisiones sabias, practicar la disciplina y, lo más importante, tener paciencia, porque al final la riqueza no es solo una cuestión de dinero, sino una cuestión de sabiduría, control y crecimiento continuo. La lección de Arcad sigue vigente. La riqueza no es el resultado de un golpe de suerte, sino el resultado de la constante acción disciplinada y sabia. Y esa lección
transmitida a lo largo de los siglos, es la clave para transformar nuestras vidas y construir un futuro lleno de prosperidad. Arcad entendió algo crucial que cambió su vida y la de los que le siguieron. El dinero, por sí mismo, no es la verdadera riqueza, sino la habilidad para manejarlo sabiamente. A través de sus enseñanzas, mostró que el éxito no se trata solo de cuánto dinero puedes acumular, sino de cómo lo usas y lo multiplicas. Y al mismo tiempo, también se trata de cómo te conviertes en una mejor persona a lo largo del proceso, aprendiendo no solo a acumular riquezas materiales, sino también a desarrollar sabiduría, disciplina y generosidad. A medida que las enseñanzas de Arcad se extendieron, la ciudad de Babilonia prosperó no solo en términos económicos, sino también en bienestar colectivo. Las personas, ahora empoderadas con conocimientos financieros, comenzaron a tomar control de sus vidas, a tener visiones más claras y a hacer elecciones más informadas, lo que generó una comunidad fuerte, unida y próspera. El ejemplo de Arcad enseñó que la prosperidad no solo es para unos pocos afortunados, sino que es el resultado de acciones inteligentes y de tomar decisiones sabias, sin importar la posición inicial. Con el tiempo, las enseñanzas de Arcad fueron adoptadas por cualquier persona dispuesta a aprender. Los comerciantes, artesanos, agricultores y líderes de Babilonia comenzaron a aplicar sus principios, y todos comenzaron a ver un cambio en sus vidas. Los más ricos no eran los que nacieron en familias poderosas, sino aquellos que tomaron responsabilidad de su educación financiera, que ahorraron, invirtieron sabiamente, vivieron dentro de sus medios y desarrollaron una mentalidad sólida. Así, la sabiduría financiera de Arcad dejó de ser un secreto exclusivo, convirtiéndose en una herramienta accesible para todos. La historia de Arcad no solo es sobre dinero, es sobre cómo cambiar la mentalidad. La riqueza comienza en la mente. Un hombre no se hace rico por lo que tiene, sino por cómo piensa sobre lo que tiene. Esta es una lección que muchos no comprenden. La mente es el recurso más valioso que podemos desarrollar. Si logramos entrenar nuestra mente para pensar en términos de prosperidad, disciplina y paciencia, seremos capaces de atraer oportunidades y manejar las dificultades con eficacia. Arcad entendió que el primer paso hacia la riqueza real es la mentalidad correcta, y fue precisamente eso lo que le permitió alcanzar su éxito. Por eso, cada vez que Arcad compartía sus principios, no solo hablaba de cómo hacerse rico, sino de cómo ser una persona más sabia, más equilibrada y más generosa. La riqueza material era solo un reflejo de una vida bien vivida, de una mente entrenada en la disciplina y la inteligencia. La verdadera riqueza es, por tanto, una combinación de control sobre nuestras finanzas, nuestras emociones y nuestras decisiones. Y es que, al final, el concepto de riqueza se extiende más allá de lo económico. Arcad no solo enseñó a las personas a ganar dinero, sino a convertirse en líderes de sus propias vidas, a ser proactivos, a tomar decisiones conscientes que les permitieran avanzar y prosperar. La riqueza no solo está en lo que tienes, sino en quién eres y en cómo gestionas lo que posees. La historia de Arcad nos recuerda que las personas más ricas no son necesariamente las que tienen más dinero, sino las que tienen control sobre lo que ganan y saben usarlo sabiamente. La sabiduría de Arcad nos muestra que, con disciplina, educación continua y un compromiso con hacer lo correcto, todos tenemos la capacidad de alcanzar el éxito, ser dueños de nuestro destino y crear una vida de prosperidad duradera. A través de sus enseñanzas, la ciudad de Babilonia no solo se enriqueció económicamente, sino que también se enriqueció en sabiduría y carácter. Las generaciones futuras, que adoptaron los principios de Arcad, prosperaron y vivieron con una mentalidad de abundancia, entendiendo que la verdadera riqueza no se mide por lo que poseemos, sino por cómo usamos lo que tenemos. Y al final, el legado de Arcad sigue siendo un recordatorio universal. La riqueza comienza con la educación, la disciplina y la mentalidad correcta. La fortuna sigue a aquellos que saben cómo manejarla, y la verdadera riqueza radica en convertirse en una mejor persona, en un mejor administrador de nuestros recursos y en saber que cada paso que damos hacia la libertad financiera es también un paso hacia una vida más rica,
más significativa y más plena. A lo largo de su vida, Arcad compartió su conocimiento con todos aquellos dispuestos a escuchar, y gracias a ello el concepto de prosperidad personal se expandió por toda Babilonia. Las lecciones de Arcad no solo cambiaron su propia vida, sino que transformaron a toda una ciudad. Cada principio que enseñaba, desde ahorrar un porcentaje de los ingresos hasta invertir con sabiduría, se convirtió en una práctica cotidiana para aquellos que deseaban mejorar su situación financiera y personal. Lo más importante de sus enseñanzas fue su énfasis en la educación continua. Arcad entendió que el dinero no se encuentra en el azar, sino en el conocimiento y las decisiones inteligentes. El saber cómo manejar el dinero es mucho más valioso que cualquier cantidad de riqueza inicial. Así, aquellos que siguieron sus principios y dedicaron tiempo a aprender sobre finanzas, inversión y control personal, vieron cómo sus vidas cambiaban. Sin embargo, Arcad también destacó que la autodisciplina es el verdadero camino hacia la libertad financiera. A menudo, las personas cometen el error de gastarse todo lo que ganan, atrapadas en un ciclo de consumo impulsivo que nunca les permite salir de la escasez. El hombre más rico de Babilonia insistía en que el éxito no dependía de ganar grandes cantidades de dinero, sino de ser capaz de controlar el dinero que ya se tiene. No importa cuánto ganes, si no tienes el control, nunca podrás alcanzar la estabilidad financiera. La autodisciplina, entonces, es el verdadero catalizador del éxito duradero. El concepto de inteligencia emocional también jugó un papel importante en las lecciones de Arcad. Si bien el conocimiento técnico sobre las finanzas es crucial, él sabía que la gestión de las emociones es igual de esencial. Las personas que no controlan sus impulsos y emociones son más propensas a caer en la trampa de las deudas y las malas inversiones. Arcad enseñaba a tomar decisiones con la mente fría, sin dejarse llevar por la avaricia o el miedo. La prudencia y la calma son clave, pues las decisiones impulsivas y sin fundamento no conducen más que a pérdidas. Arcad también destacó la importancia de aprender a buscar el consejo adecuado. En su tiempo, los hombres de éxito rodeaban sus vidas con expertos en diversas áreas, como inversión, comercio y estrategia financiera. Arcad entendía que el conocimiento compartido es valioso y por eso instaba a sus discípulos a buscar siempre asesoría y consejo de aquellos que ya habían recorrido el camino. La comunidad de aprendizaje es vital para mejorar y crecer en cualquier área de la vida. El legado de Arcad no solo se limitó a su ciudad, Babilonia. Con el tiempo, sus enseñanzas llegaron a otros pueblos, otras culturas, y siguen siendo relevantes en la actualidad. La clave para ser rico, para ser próspero, no ha cambiado a lo largo de los siglos. La disciplina, el conocimiento y la capacidad de tomar decisiones conscientes y sabias. Esos principios siguen siendo fundamentales para cualquier persona que desee mejorar su situación económica. Hoy en día, las lecciones de Arcad sobre el dinero, la inversión y la gestión personal son tan relevantes como siempre. Aunque las circunstancias puedan haber cambiado, los principios fundamentales de la riqueza siguen siendo los mismos. La autodisciplina, el ahorro constante, el control emocional y el aprendizaje continuo son las bases para construir una vida de abundancia. En última instancia, el hombre más rico de Babilonia no era solo un hombre con oro y tierras, sino un hombre sabio, disciplinado y generoso. Él entendió que la verdadera riqueza no se mide en lo que posees, sino en cómo vives tu vida, cómo tomas decisiones y cómo usas lo que tienes para mejorar tu situación y la de los demás. El dinero es solo una herramienta, pero la verdadera riqueza está en la sabiduría de saber manejarlo. Así que, al seguir los principios que Arcad enseñó, cualquier persona, sin importar su origen o situación actual, puede alcanzar la prosperidad. La verdadera riqueza no se encuentra en la suerte, sino en el conocimiento que adquirimos y cómo lo aplicamos. La mentalidad de prosperidad comienza con el compromiso con uno mismo, con la decisión de aprender, de actuar con disciplina y de aprovechar las oportunidades que la vida pone en nuestro camino. El hombre más rico de Babilonia nos deja una valiosa lección. La prosperidad no es algo que llega por accidente, es algo que se construye día tras día,
con decisiones inteligentes, disciplina y una mentalidad orientada al crecimiento. Si aplicamos estos principios en nuestras vidas, podemos todos ser ricos, no solo en términos de dinero, sino en términos de sabiduría, libertad y propósito. La historia de Arcad continúa siendo un recordatorio eterno de que la riqueza es una elección. No importa el punto de partida ni la situación actual, lo que importa es tomar responsabilidad por nuestras finanzas, por nuestras decisiones y por nuestra mentalidad. Arcad lo entendió y por eso su legado ha perdurado tanto tiempo, porque el verdadero secreto para ser rico no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. A medida que las generaciones siguieron el ejemplo de Arcad, la ciudad de Babilonia se convirtió en un símbolo de sabiduría financiera y crecimiento personal. La prosperidad que se vivió allí no solo se debió a las riquezas materiales, sino a la mentalidad colectiva de los ciudadanos que entendieron que la verdadera riqueza no era el fin, sino el proceso. Arcad enseñó que el dinero es solo una herramienta que, usada correctamente, nos permite lograr la libertad y la felicidad. La verdadera riqueza radica en dominar lo que poseemos y usarlo para alcanzar nuestras metas y contribuir al bienestar de los demás. A lo largo de los siglos, los principios que Arcad compartió se han mantenido intactos, aplicables tanto en épocas de prosperidad como en tiempos de dificultad. El principio de ahorrar una décima parte de los ingresos, invertir sabiamente, vivir dentro de nuestras posibilidades y buscar siempre el consejo de los expertos, siguen siendo las bases sólidas sobre las que cualquier persona puede construir una vida de éxito. Es importante notar que el conocimiento sobre el dinero no es exclusivo de unos pocos. Todos tenemos la capacidad de aprender y aplicar estos principios en nuestras vidas. En cada lección de Arcad, se nos recuerda que el éxito es el resultado de decisiones conscientes, no de circunstancias favorables. El camino hacia la riqueza no es fácil, pero es totalmente alcanzable para quien está dispuesto a trabajar en su educación financiera y comprometerse con su desarrollo personal. Lo que Arcad nos enseñó también es que el control emocional es una parte esencial del éxito financiero. Las decisiones impulsivas, alimentadas por el miedo o la avaricia, pueden hacer que perdamos lo ganado. La disciplina, la paciencia y la prudencia son necesarias para tomar decisiones sabias y para evitar las trampas que nos desvían del camino hacia la prosperidad. La riqueza no se trata solo de hacer dinero, sino de mantenerlo y hacerlo crecer con el tiempo. Hoy, más que nunca, la enseñanza de Arcad sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y tentaciones, donde la gratificación inmediata es la norma, pero aquellos que sigan los principios de ahorro, inversión y control emocional se destacarán no solo por sus logros financieros, sino por su capacidad para manejar las circunstancias con calma, sabiduría y perseverancia. Arcad entendió que la riqueza verdadera no está en el dinero, sino en la sabiduría para gestionarlo de manera responsable. La riqueza comienza con un pensamiento, comienza con una mentalidad que se desarrolla con el tiempo, mediante la disciplina, la educación constante y el compromiso con las metas a largo plazo. Y al final, esa mentalidad de riqueza no solo se mide por lo que uno posee, sino por cómo uno vive, por la libertad que se obtiene al tener control sobre lo que se tiene. Así que, al mirar las lecciones de Arcad, te invito a reflexionar sobre cómo puedes aplicar estos principios en tu vida hoy. No importa en qué etapa te encuentres, no importa cuán grande o pequeña sea tu situación actual, lo que importa es que tienes el poder de cambiar tu futuro financiero, de tomar control y comenzar a construir una vida de prosperidad. Si sigues las lecciones de Arcad, aprenderás a convertirte en el arquitecto de tu propia riqueza, a trabajar con disciplina y a vivir con una mentalidad orientada al éxito. Y, lo más importante, no solo lograrás tener más dinero, sino que vivirás con un propósito, una mentalidad de abundancia y una paz interna que te permitirá disfrutar de todos los frutos que has trabajado con tanto esfuerzo. La riqueza comienza en tu mente. ¿Estás listo para empezar a construirla hoy? La clave para aplicar los principios de Arcad está en comenzar con pequeños pasos, no esperar a tener una gran cantidad de dinero o una situación perfecta.
La mentalidad de riqueza no es algo que se alcanza de inmediato, sino algo que se construye con el tiempo, con la disciplina diaria, con decisiones que refuercen los principios que Arcade enseñó. Es un compromiso constante con tu propio crecimiento financiero y personal. Cada paso que tomas hacia el control de tus finanzas es un paso hacia la libertad, no solo económica, sino también emocional. Como enseñaba Arcade, el dinero debe ser tratado con respeto y control, y es esa relación lo que realmente lleva a la prosperidad. El oro no es solo para ser acumulado, sino para ser utilizado sabiamente, para trabajar para ti y para proporcionarte la oportunidad de crecer. Al entender esto, el siguiente paso es buscar siempre la educación financiera. No basta con saber lo básico, sino con profundizar, investigar, aprender de los que ya han recorrido este camino. La educación constante es la clave porque el mundo cambia rápidamente y aquellos que no siguen aprendiendo se quedan atrás. La riqueza está en aquellos que no dejan de crecer, que buscan la mejor manera de manejar su dinero y que no temen adaptarse a nuevas formas de inversión, ahorro y gestión. El riesgo calculado es otro principio fundamental. Arcade enseñaba que no se trata de evitar el riesgo, sino de manejarlo inteligentemente. Invertir siempre lleva consigo un grado de incertidumbre, pero cuando se hace con conocimiento y prudencia, el riesgo se convierte en una oportunidad. Los grandes hombres y mujeres que han alcanzado la riqueza no temen al riesgo, sino que saben cómo tomar decisiones fundamentadas, cómo evaluar oportunidades y actuar con sabiduría. A medida que te adentras más en el camino hacia la prosperidad, aprenderás a evitar las trampas del consumismo y la gratificación instantánea, esas que parecen tan tentadoras en el momento, pero que son corto plazo. Arcade enseñaba que la riqueza real está en el largo plazo, en la paciencia, en la constancia y en renunciar a las satisfacciones inmediatas para invertir en el futuro. Además de todo esto, el valor de las relaciones y el trabajo en equipo no debe ser subestimado. Las personas que alcanzan el éxito financiero generalmente no lo hacen solas. Arcade nunca dijo que todo debe hacerse en aislamiento. En cambio, animaba a las personas a buscar aliados, a rodearse de aquellos que piensan de manera similar, que comparten la visión de crecimiento y que pueden apoyar sus decisiones financieras. La mentalidad de riqueza no es solo un estado mental, sino también una forma de vivir y relacionarse con el mundo. Un hombre rico no solo acumula bienes materiales, sino que se vuelve una persona generosa, una persona capaz de compartir su éxito. Esto no significa simplemente donar dinero, sino más bien compartir conocimiento, ayudar a los demás a encontrar su propio camino hacia el éxito, y en última instancia, la verdadera riqueza está en la libertad que se obtiene al ser dueño de tus propias decisiones. La riqueza no es solo una cuestión de dinero, sino de ser capaz de vivir sin las ataduras de la preocupación financiera, de tener la paz mental que viene al saber que tus decisiones te han llevado a un lugar de seguridad y estabilidad. Esta paz es algo que solo se puede lograr cuando se ha trabajado con integridad, con disciplina y con el compromiso de hacer lo correcto, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Recuerda siempre lo que Arcade enseñó. El control está en tus manos. El camino hacia la riqueza está en tus decisiones. Tienes el poder de transformar tu vida. Empieza con lo que tienes ahora. Sigue los principios de Arcade y observa cómo tu vida cambia. La riqueza es el resultado natural de las decisiones sabias, el trabajo constante y el compromiso con el crecimiento personal. El verdadero éxito no se mide por lo que tienes, sino por quién eres, por lo que has logrado con esfuerzo, disciplina y sabiduría, y por cómo ayudas a otros a alcanzar el mismo éxito. Y eso, como enseñó Arcade, es lo que realmente convierte a una persona en la más rica, no solo en dinero, sino en sabiduría, en carácter y en generosidad. Ahora es tu turno. Decide hoy mismo aplicar estas lecciones, tomar el control de tu vida financiera y construir la mentalidad de riqueza que te llevará al éxito, no solo material, sino personal y espiritual. La mentalidad de abundancia empieza con una sola decisión, la decisión de cambiar tu relación con el dinero y con tu vida.
El camino hacia la riqueza es, en última instancia, un camino hacia el autodescubrimiento y la superación personal. Cada decisión que tomas, cada hábito que cultivas y cada mentalidad que formas te lleva más cerca de la prosperidad que deseas. No se trata solo de lo que haces con tu dinero, sino de lo que haces con tu vida en general. Arcad entendió esto profundamente y enseñó que el verdadero secreto para lograr el éxito está en entender la conexión entre tus hábitos, tu mentalidad y tu futuro. Cuando tomas control de tu dinero, también tomas control de tu vida. La libertad financiera no solo es tener suficiente dinero para vivir cómodamente, sino ser capaz de hacer lo que amas, cuando lo deseas, sin preocupaciones económicas. Pero esta libertad no llega por accidente. Es el resultado de decisiones conscientes, de vivir de acuerdo con principios sólidos y de tener la disciplina de seguir adelante a pesar de los desafíos. Cada acción disciplinada que tomas hoy es una inversión en tu futuro. Arcad sabía que el éxito no es un accidente, sino un proceso deliberado, y este proceso no se limita a las finanzas, sino que se extiende a todos los aspectos de tu vida. La forma en que manejas tus emociones, la forma en que tomas decisiones en momentos de incertidumbre, la forma en que te relacionas con los demás, todo esto afecta tu riqueza interior y exterior. Una vida bien gestionada es el reflejo de una mente disciplinada. A medida que avanzas en tu propio viaje hacia la riqueza, es importante recordar que el dinero no es el fin último, sino una herramienta. El verdadero valor del dinero radica en lo que te permite hacer, en las oportunidades que te abre y en las libertades que te proporciona. La verdadera riqueza se mide en la calidad de vida que puedes crear, en las experiencias que puedes compartir y en la influencia positiva que puedes tener en los demás. El principio de vivir con propósito y con generosidad sigue siendo clave para una vida verdaderamente rica. Como enseñó Arcad, la verdadera prosperidad está en la capacidad de compartir lo que has ganado, no solo en bienes materiales, sino en sabiduría y conocimiento. Compartir tus conocimientos, ayudar a otros a alcanzar el éxito, crea una comunidad más fuerte y multiplica la riqueza de todos. Este principio de generosidad, que va más allá de lo material, fortalece tanto al que da como al que recibe. A medida que sigues el camino de Arcad, recuerda que no importa cuánto dinero tengas, lo que importa es cómo lo gestionas y lo usas. El dinero es solo una herramienta, pero el conocimiento, la disciplina y la integridad son los verdaderos motores del éxito. La verdadera riqueza no se encuentra en lo que posees, sino en quién te has convertido a lo largo del proceso. Con cada acción disciplinada, cada decisión sabia y cada paso hacia tu objetivo, te acercas más a convertirte en la mejor versión de ti mismo. La mentalidad de riqueza no solo se trata de ser un buen administrador del dinero, sino de ser un buen administrador de tu vida. Una vida rica no es solo una vida de acumulación, sino una vida de crecimiento, de aprendizaje constante y de progreso en todos los aspectos importantes. Es esta mentalidad la que te permitirá superar cualquier desafío, enfrentar cualquier obstáculo y finalmente alcanzar el éxito duradero. La mentalidad de acero que Arcad nos enseñó no es algo que se construya de un solo golpe, sino algo que se forma con el tiempo, con cada elección que tomamos, con cada sacrificio que hacemos y con cada momento en que decidimos ser mejores. El camino no es fácil, pero el esfuerzo valdrá la pena. La clave es nunca perder de vista los principios que han guiado a los grandes hombres a lo largo de la historia. Como dijo Arcad, la prosperidad es el resultado de vivir de acuerdo con principios sólidos, no de depender de la suerte o las circunstancias. Si sigues este camino, tu vida, como la de Arcad, será una historia de éxito, construida sobre la base de disciplina, sabiduría y generosidad. Y lo más importante, nunca olvides que el verdadero poder para lograr lo que deseas está en ti. La decisión de ser imparable, la decisión de seguir adelante, la decisión de vivir una vida de abundancia, comienza ahora. Cada paso que tomes, cada acción disciplinada que elijas, te llevará más cerca de la vida que deseas vivir. Y eso es lo que te hará verdaderamente rico. La transformación hacia una vida de riqueza, éxito y libertad
no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere dedicación, paciencia y, sobre todo, constancia. Arcad lo entendió bien, y por eso sus enseñanzas están llenas de énfasis en la importancia de la persistencia. La disciplina no es algo que se debe aplicar solo en momentos de motivación, sino que debe ser una constante, un hábito que se cultiva con cada decisión, cada acción y cada esfuerzo que se realiza día a día. Lo que verdaderamente distingue a las personas exitosas de aquellas que no logran alcanzar sus metas es su capacidad para seguir adelante cuando las circunstancias son difíciles, cuando los obstáculos parecen insuperables. No es la ausencia de dificultades lo que define a los triunfadores, sino su capacidad para seguir adelante a pesar de ellas. La mentalidad de riqueza no se trata de evitar los problemas, sino de manejar los problemas de manera que nos acerquen a nuestras metas. Por eso, uno de los principios más poderosos de Arcad es la idea de que el éxito no depende de la cantidad de dinero que ganes, sino de cómo lo administras. La sabiduría financiera es mucho más importante que la cantidad de ingresos, porque incluso el hombre más rico puede perder todo si no sabe cómo gestionar lo que tiene. La clave está en entender el valor del dinero, cómo gastarlo sabiamente, cómo invertirlo y cómo protegerlo. El dinero es una herramienta, no un fin en sí mismo. Lo que Arcad también comprendió es que el verdadero éxito no es solo tener riquezas materiales, sino ser dueño de tu tiempo y tu vida. La independencia financiera es la libertad de vivir la vida según tus propios términos. Cuando gestionas bien tu dinero, no solo adquieres bienes materiales, sino también la capacidad de hacer lo que amas, de pasar tiempo con las personas que amas, de contribuir a las causas que te importan. El dinero, bien utilizado, te da la libertad de vivir con propósito y sin preocupaciones económicas. Además, el libro de Arcad nos enseña que la inteligencia financiera no es algo con lo que nacemos, sino algo que podemos aprender. No se trata de ser un genio en los negocios o de tener una formación académica avanzada en finanzas, sino de estar dispuestos a aprender y mejorar continuamente. El conocimiento es la herramienta más poderosa que puedes tener porque, cuando aprendes a manejar tus finanzas de manera inteligente, puedes crear una vida de abundancia sin importar las circunstancias iniciales. Cada principio que Arcad compartió sigue siendo relevante hoy en día, porque los principios de la riqueza son atemporales. Ahorrar, invertir sabiamente, vivir por debajo de tus posibilidades y proteger tus recursos siguen siendo estrategias fundamentales para alcanzar la libertad financiera en el mundo moderno. El dinero no es el fin, sino el medio para lograr una vida plena, libre de preocupaciones económicas y llena de oportunidades. La mentalidad de Arcad también nos recuerda que el dinero no define nuestra valía. La verdadera riqueza es interna y se mide por nuestra capacidad de vivir una vida coherente con nuestros principios, por nuestra habilidad para trabajar duro, tomar decisiones sabias y ayudar a otros a prosperar. La verdadera riqueza está en quién somos como personas, en cómo usamos nuestras bendiciones para hacer el bien en el mundo y para ayudar a otros a alcanzar sus propios objetivos. Así que el viaje hacia la riqueza comienza con una sola decisión, la decisión de tomar el control de nuestra vida financiera, de asumir la responsabilidad de nuestras decisiones y de aplicar estos principios con constancia. Esta es la mentalidad que transforma la vida de las personas, que les permite superar las adversidades y que las lleva a vivir una vida de prosperidad y éxito duradero. Recuerda, ser rico no es solo cuestión de tener dinero, sino de tener la sabiduría para utilizarlo sabiamente y la disciplina para manejarlo. La riqueza verdadera es una elección diaria, basada en la aplicación constante de principios sólidos que te permitan crecer y prosperar en todos los aspectos de tu vida. Y, al final, lo que Arcad enseñó es que el dinero es solo una herramienta que te permite vivir la vida que deseas, siempre y cuando tengas la sabiduría y la disciplina para usarlo sabiamente. Ahora es tu turno. ¿Estás listo para tomar el control de tus finanzas? ¿Estás dispuesto a trabajar todos los días para ser el arquitecto de tu propia riqueza? La mentalidad de Arcad no solo cambia tu relación con el dinero, sino con la vida misma. Cada paso que tomes,
Cada decisión financiera que hagas te acercará a la vida que realmente deseas. La verdadera riqueza comienza en tu mente, y lo que decides hacer hoy te llevará hacia el futuro que deseas construir. A medida que avanzas en tu propio camino hacia la riqueza, recuerda que la verdadera prosperidad no solo se trata de cuánto dinero tienes, sino de cómo usas lo que has ganado. Como enseñó Arcad, el dinero debe ser una herramienta, no un fin en sí mismo. Debe ayudarte a alcanzar tus sueños, a vivir con propósito y a crear un impacto positivo en tu comunidad. La verdadera riqueza no se mide únicamente por las posesiones materiales, sino por la paz mental que tienes cuando sabes que estás en control de tus decisiones financieras. Es la libertad de poder tomar decisiones basadas en lo que realmente importa para ti, sin la presión constante de las preocupaciones económicas. Recuerda también que la perseverancia es esencial. Habrá momentos de duda, de dificultades y de decisiones difíciles, pero es en esos momentos donde tu mentalidad de hierro será puesta a prueba. No te detengas cuando enfrentes obstáculos, mantente firme, sigue adelante y continúa tomando decisiones sabias. No importa cuánto tiempo te lleve llegar, lo que importa es que sigas aplicando los principios de Arcad con constancia y disciplina. El éxito no es un destino, sino un viaje que se construye con cada paso que tomas hacia adelante. La disciplina, el ahorro, la inversión inteligente y el control emocional son los pilares que te permitirán alcanzar la prosperidad verdadera y duradera. Así que decide hoy mismo que tomarás el control de tu vida financiera. Comprométete a vivir con los principios que Arcad enseñó: pagar primero a ti mismo, gastar sabiamente, invertir inteligentemente y buscar siempre el consejo adecuado. Cuando lo hagas, verás cómo poco a poco tu vida se transforma, tu bienestar mejora y tus sueños comienzan a hacerse realidad, porque la verdadera riqueza está al alcance de todos. No depende de la suerte ni de las circunstancias externas, sino de cómo decidimos manejar lo que tenemos. Al tomar control de tu dinero, controlas tu futuro. Al tomar control de tus decisiones, te conviertes en el arquitecto de tu propia vida. Finaliza esta etapa de tu viaje hacia la riqueza con una firme decisión, la decisión de vivir con sabiduría financiera, de actuar con disciplina y de construir una vida de abundancia, tanto económica como personal. Las enseñanzas de Arcad no son solo para leer, sino para aplicar en cada decisión que tomas. Cada acción que tomes hacia la riqueza es una acción hacia una vida más plena, más satisfactoria y más exitosa. Recuerda, el camino hacia la riqueza comienza con una sola decisión, la decisión de cambiar tu mentalidad, de tomar control de tu dinero y de vivir con propósito. Y con esta decisión, no solo estarás construyendo tu riqueza, sino que estarás forjando una vida de libertad, paz y prosperidad. El futuro está en tus manos.